Buen día. En la presente actividad de la materia de juicios orales en materia civil, voy a platicarles sobre dos temas que considero importantes, por los cuales empezaré con el tema 1, instrucción. La etapa de instrucción es el conjunto de actos jurídicos que tiene como fin establecer todos y cada uno de los hechos que surgen en el litigio, siendo necesario reunir los documentos que constituyen la base de las pretensiones de las partes. Asimismo, es parte del procedimiento que tiene por objeto la reparación del daño, que es por ello que durante el proceso se resolverá mediante la probanza de quien ejerció su acción legal, que lleva al conocimiento de la verdad legal y sirve de base a la sentencia. La etapa de instrucción empieza con el auto inicial que pronuncia el juez y concluye con el que declara cerrado el juicio. Es por ello que comprende de 3 periodos que tienen relevancia en el juicio. 1. La etapa de la demanda, contestación y fijación de la cuestión debatida o fijación de la litis. 2. La fase de ofrecimiento y admisión de las pruebas, que tiene significado porque las partes demostrarán sus dichos en relación a la litis, o sea, la controversia que se suscita. 3. La etapa de la práctica y recepción de dichas pruebas, que se lleva en el juicio de manera oral ante las partes que intervienen en la audiencia. Es importante señalar que durante este proceso se presentan dos grandes fases, las cuales tienen relevancia jurídica. Una es la instrucción y la otra es el juicio, tomando en cuenta que en el caso de la fase de instrucción en los procesos jurisdiccionales se dividen en 4 grandes momentos. La etapa postulatoria se considera como las partes que exponen sus pretensiones y resistencias, ilustran al juez sobre ellas y se fijan los puntos controvertidos sobre los que habrá que probarse, alegarse y posteriormente sentenciar. En esta etapa se deben presentar la demanda, la cual se presenta en oficialía de partes mediante escrito inicial de demanda. Es necesario que la demanda esté acompañada de los documentos que fundan la demanda, dentro de los cuales están las pruebas para poder demostrar los hechos, así como el documento que acredita la personalidad y las copias de la demanda en su totalidad. Y por último, las pruebas que se pueden ofrecer en el escrito de la demanda, confesional, testimonial, instrumental y pericial. La etapa probatoria también es llamada demostrativa y en ella las partes y el juzgador realizan los actos tendentes a verificar los hechos controvertidos, sobre los cuales se ha planteado el litigio. Esta etapa se desarrolla normalmente a través de los actos de ofrecimiento o proposición de los medios de prueba, su admisión o rechazo, la preparación de las pruebas admitidas y la práctica, ejecución o desahogo de los medios de prueba admitidos y preparados. Los elementos que son necesarios conocer en la fase probatoria son: 1. Nadie puede impedir o convenir que no sea de cumplimiento en esta etapa, es por ello que es irrenunciable. 2. Los hechos notorios no necesitan ser probados. 3. En relación a la intervención del actor, éste tiene que probar los hechos constitutivos de su acción y en consecuencia el demandado sus defensas y excepciones. 4. Una de las acciones que pueden realizar el demandado rebelde es que puede ofrecer pruebas tendientes a desvirtuar la procedencia de la acción o destruir los efectos de la confesión ficta motivada por la falta de contestación ante el juez al momento del desahogo de las pruebas. La preparación de las pruebas en el juicio oral civil en específico quedará a cargo de las partes, siendo el juez el único que decidirá cuáles son las pruebas que son admitidas. De igual manera, él señalará el orden de desahogo que tendrán y todo lo relacionado a los peritos, testigos o inspecciones judiciales. La etapa conclusiva también es conocida como alegatos, en la que se dan las reflexiones, consideraciones, razonamientos y argumentaciones de las partes. Se pretende dar una idea al órgano jurisdiccional de lo que se pretende obtener del juicio. Esta es la fase del proceso que da inicio una vez terminada la recepción de pruebas, en donde las partes, en forma verbal o escrita individual y precisa, exponen al juez razonamientos lógicos jurídicos tendientes a orientar al juez de que los hechos expuestos por cada parte fueron demostrados con las pruebas correspondientes. Lo más importante de los alegatos es que no pueden quedar al menor rastro de duda acerca de la realidad de los hechos. Por último, en la etapa de juicio, es el conjunto de actos que se llevan a cabo ante un órgano del Estado, por lo que la figura de un juzgador tiene como base los hechos probados y mediante la aplicación del derecho
Resuelve un conflicto o controversia suscitados entre dos o más sujetos con intereses opuestos. En los juicios intervienen las partes y los sujetos, los cuales son señalados por las partes en actora y demandada, y a los sujetos que intervienen encontramos al juez, el secretario de acuerdos, el actuario, el proyectista, a los peritos, a los testigos y a los terceros, entre otros, que son las personas que tienen interés en la resolución del juicio correspondiente. Con el punto anterior concluimos el tema 1 y pasamos al tema 2, que es la contestación de la demanda. Este lo definiremos como aquel acto procesal mediante el cual el demandado alega todas sus excepciones y defensas respecto a la demanda que fue instaurada en su contra. Citando el artículo 329 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la demanda deberá contestarse negándose, confesándose u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y a cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándose, negándose, expresando los que ignore por no ser propios o refiriéndose como crea que tuvieron lugar. Así es como continuamos a la etapa de la redacción de la contestación de la demanda y el ofrecimiento de las pruebas, en las cuales señalan las partes actora dentro de su escrito de demanda. A este caso se puede ser muy breve dando contestación a cada una de ellas. En caso de que el demandado quiera negar las pretensiones que se le reclaman, estas pueden ser contestadas de manera acumulativa, señalando todas y cada una de las pretensiones, contestando y enumerando las pretensiones, negando su procedencia de forma conjunta. Dentro de las posibilidades del demandado, existen posibilidades para que el demandado, una vez que se realiza la notificación de la demanda, pueda actuar de diversas maneras en relación con la contestación de la demanda que se actúa dentro del juicio, las cuales son rebeldía, allanamiento, oponerse a la demanda y la reconvención. Dentro del acuerdo respecto a la contestación de la demanda, estos son los instrumentos que emite el secretario de acuerdo en contestación de la demanda y que son validados por el juez al determinar o dictar una resolución relacionada con el trámite procesal, y los mismos pueden ser en donde se le notifica al demandado de su rebeldía al no dar contestación correspondiente. Dentro de las fases de la etapa de la audiencia preliminar, tenemos la depuración del procedimiento, la conciliación de las partes por conducto del juez, la fijación de acuerdos sobre los hechos no controvertidos y la fijación de acuerdos probatorios. Por último, para cerrar este tema, en la admisión de las pruebas, esta etapa subsiste dentro de la audiencia preliminar, en la cual las partes establecieron acuerdos sobre hechos no controvertidos y probatorios. Dentro del proceso se pronunciaron de aquellas probanzas que las partes convinieron no desahogar. Con este último punto damos por concluido el segundo tema. Gracias por su atención.